Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Antes que nada, bienvenidos. Mi nombre es Antonio, mejor conocido como Toño, y soy la vocacional número 1. El tema del que hablaré es... Primero que nada, ¿qué es un videojuego? El videojuego es un juego electrónico en el que una o más personas pueden interactuar, que en la actualidad son de las principales industrias en arte y entretenimiento. Este dispositivo electrónico puede ser una computadora, una máquina arcade, una videoconsola o un dispositivo portable. Los videojuegos constan de un controlador de videojuego o un mando, pero el mando también depende de la plataforma donde se use. Por ejemplo, está el controlador de PlayStation llamado Gamepad, y el de Wii, el Wii Remote. A lo largo del tiempo, los videojuegos han evolucionado a raíz de las nuevas tecnologías, tanto en gráficos, softwares, controles y muchos aspectos más. El objetivo en general de los videojuegos es el de entretener a toda la gente, con el fin de podernos desestresar, salir de la rutina laboral, olvidar los problemas personales o simple y sencillamente nos emboban. Pero bueno, ese ya es otro tema en el que no me voy a meter. Ahora hablaré sobre la historia de los videojuegos. Mucha gente se preguntará, ¿cuál fue el primer videojuego creado? ¿Quién lo inventó y cuándo fue inventado? Bueno, pues yo intentaré resolver algunas de esas dudas. Uno de los primeros videojuegos creados fue el OXO. Es actualmente llamado Gato. Este videojuego fue creado después de la Segunda Guerra Mundial, como por el año 1951, hecho por Alexander Douglas, creado como parte de su tesis doctoral, o el primer videojuego moderno de la historia. Después pasamos a la década de los 60. Aunque 1950 fue una época de falsos comienzos para los videojuegos, no significa que no haya sido importante. En Massachusetts Institute of Technology existió un grupo de estudiantes, los cuales crearon un videojuego llamado Space War. Pero este grupo de programadores no llegaron a patentar su idea, por lo cual fue la idea de los videojuegos más copiados de toda la historia. En 1966, Ralph Baer se convenció de la idea de crear un aparato para jugar en la televisión. De ahí surgió la idea llamada Brown Box, en español caja café. Este videojuego fue el primero en conectarse a la televisión y contenía dos juegos hasta ese momento, que era el ping pong y tenía un rifle conectado al aparato para poderlo disparar en la pantalla. Luego llegamos a la época de los 70, época de las primeras máquinas recreativas. En esta época fue donde se dieron los primeros pasos de la famosa Atari, comenzando con su idea de la Computer Space, creada por Roland Bushnell. En esa época su empresa se llamaba Sasagi Engineering. Para firmar con Nothing Associates, perdieron sus derechos de autor y cambiaron el nombre a Atari. Pero Atari tenía una compañía rival, una compañía llamada Magnavox, la cual en 1971 lanzó la primera videoconsola llamada Magnavox Odyssey. Pero Atari no se quiso quedar atrás, creó una videoconsola llamada Pong. Era como el antes videojuego ya creado de ping pong de Baer, pero las mejoras que tuvo este hicieron que tuviera mucho éxito. Esto fue en 1972, pero esto se empezó a quedar atrás después de que Intel empezó a sacar los microprocesadores, los cuales hicieron muy útiles en las industrias de los videojuegos. A raíz de todas estas nuevas mejoras y descubrimientos para crear videojuegos, Atari se asoció con Warner Bros. Y con esto en 1977 sacaron el Atari 2600 y tan solo en 1978 fue considerado el líder en el mercado de los videojuegos. Pero esto no duró mucho, porque en 1978 fue lanzado el videojuego Space Invaders, sacado de la saga de Star Wars que apenas estaba comenzando, por lo cual el videojuego fue un éxito. Y con esto empieza la fiebre de los videojuegos. Ahora vamos a los 80. Después del lanzamiento de Space Invaders, los videojuegos empezaron a hacerse mucho más populares en el mundo. Atari y otras empresas empezaron a sacar más y más juegos. Pero Namco, una industria japonesa de videojuegos, cambió todo al sacarlos a color. Pero Atari no quería quedarse atrás, así que empezó a sacar más y más juegos. Pero ninguna de estas empresas le pudo hacer frente a Toru Iwatani, creador de uno de los mejores videojuegos del mundo, Pac-Man. Esta idea de hacer videojuegos llegó a oídos de una empresa japonesa llamada Nintendo. Así que esta empresa decidió entrar a las nuevas tecnologías de los videojuegos, pero de
una manera más particular. Ellos pensaron en la idea de un videojuego fácil de transportar. El resultado, pero no conformes con esto, en 1983 sacaron la Famicom, o también llamada la NES. Una consola con un gran catálogo de videojuegos, la cual lanzó a Nintendo al éxito, aparte de que le dio mucha fama a varios personajes de sus videojuegos. Pero tras la crisis de 1983, el negocio de los videojuegos se desplomaba. Entonces apareció Shigeru Miyamoto. Creó un videojuego que vendió millones de copias y además millones de videoconsolas para jugarlo. Shigeru Miyamoto creó el Super Mario Bros. Pero Nintendo tenía un rival, se llamaba Sega. Sega en 1980 sacó su consola, esta llamada la Master System. Era una copia del NES de Nintendo, pero de menor rendimiento. Pero Nintendo le quiso bajar los humos a la competencia, así que sacó el Super Mario Bros. 3. Este videojuego fue el que selló definitivamente el éxito de Nintendo y el que supuso la reconquista del mercado japonés. Y luego pasamos a 1990. Las computadoras ya eran más avanzadas, las gráficas en los videojuegos más altas. Se notaba que la época de los 8 bits había quedado atrás. Las compañías de videojuegos se actualizaban más, pero otras compañías desertaban. Por ejemplo, Atari y las videoconsolas de Sega. Y luego llegamos a la época de los 2000. Toda la tecnología ha revolucionado. Los videojuegos son más realistas, se han lanzado nuevas videoconsolas y junto con ellas nuevos videojuegos. Este cambio es el que hemos visto hasta ahora. Bueno, pues me faltaron muchas cosas, pero pues el tiempo se terminó. Muchas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado, les haya parecido informativo. Tal vez saque más videos así, si ustedes quieren y me lo permiten. Bueno, y solo me queda decirles que muchas gracias por verlo. Ya, hay que ver eso.